Feliz semana, buenos días. Como cada lunes aproximadamente a estas horas, son las 6:30 ahora mismo, aparezco por este medio para compartir inteligencia emocional aplicada con todos vosotros. Muchísimas gracias por estar ahí. Hoy quiero hablar del abandono que abandona, ¿verdad? Hay personas que desde la baja o nula tolerancia a la frustración no asumen ninguna cuota de responsabilidad cuando hay un abandono. Por lo tanto, aunque provocan a menudo con su comportamiento ese abandono, con que no tienen conciencia de que eso hace daño a los demás, de que hacen daño, pues resulta que no son capaces de asumir ninguna responsabilidad y por lo tanto entran en incoherencia. Y esa incoherencia acabará, como explicaré ahora en este progreso de esta situación, acabará en una soledad impregnada, acabará en orfandad, acabará en un vacío existencial muy importante. Son personas que tienen creencias muy supuestamente empoderantes, que tiene que ver con un ego muy fuerte, que busca lugares de privilegio en la vida de los demás, pero sobre todo de superioridad. Es decir, el privilegio no solo en la gratitud de pertenecer a un sitio de privilegio en la vida de otro, sino desde la superioridad. Es decir, yo puedo con todo, yo soy omnipotente, yo soy omnipresente, me necesitas, soy imprescindible en tu vida, y de manera que cuando tú decides que ese comportamiento ya no es asumible en tu vida y por lo tanto apartas a estas personas siguiendo tu propia coherencia, esas personas entran en una espiral de alta complejidad emocional que además está toda alborotada, es decir, no hay ninguna gestión de esa emocionalidad. El primer paso que normalmente perciben es una incredulidad. No se creen, con esas creencias de que yo soy tan importante, yo soy tan imprescindible, no se creen que tú hayas podido abandonarlas. Entran en una incredulidad que dura meses, dura muchísimo tiempo, porque esas creencias están muy arraigadas. Es decir, con que sienten la necesidad de que no hay abandono, no pueden aceptar el abandono. Y por lo tanto, en vez de entrar en un periodo de duelo y de responsabilidad y de coherencia, entran en la negación de la realidad. Y por lo tanto empieza a hacerse enorme ese vacío existencial, ¿verdad? Empieza ahí el camino del vacío existencial. Por otro lado, ahí hay una emocionalidad muy importante de rabia. Ahí la incredulidad se va juntando con la rabia y esa rabia está llegando ya a un diálogo muy duro para con el otro porque, repito, no hay ninguna capacidad de asumir la responsabilidad de que a lo mejor yo he hecho algo que pueda haber dañado al otro y el otro se aleja protegiéndose, sino que es mala persona porque me abandona. No hay ninguna empatía hacia el otro, no hay es decir, bueno, ¿y si yo he hecho algo? ¿Y si he provocado sin querer? Y aunque sea inconscientemente, esa pregunta no existe. Por lo tanto, la rabia va creciendo porque se sienten abandonados y por lo tanto se reproduce. Aquella herida de infancia que la tienen a flor de piel se reproduce. Esto ocurre con todos los eneagramas. Con cualquier eneagrama puede ocurrir. Sí que es verdad que los emocionales 2, 3 y 4, también el 7, como yo, el 8 y el 6, les puede ocurrir con más virulencia emocional, con más potencia emocional y además más a menudo. Pero que quede claro que no solamente a los eneagramas 2, 3 y 4, sino que a muchos otros también les puede afectar. Por lo tanto, en la medida que va pasando el tiempo, van como medio aceptando, que no acaban de aceptar, pero van como medio aceptando que sí, el otro se ha alejado, porque hay una realidad, que es que el otro se ha alejado. Entonces esa rabia se transforma en venganza y se transforma en ira. Y uno de los actos, por ejemplo, que hacen muy típico, que es muy infantil, es bloquear a la persona, ¿no? Cuando ya empiezo a entender que sí, este se ha ido o esta se ha ido, le bloqueo. Bueno, cuando no hay acecho, cuando no hay, por un lado, que uno perciba que hay acecho o que uno sienta un apego importante, eso de bloquear a las personas, eso es muy infantil, eso es muy inmaduro, porque está negando una realidad, que es que esa persona forma parte de mi pasado y por lo tanto ahí se vuelve a generar en ese pasado vacíos que no están llenos de coherencia y por lo tanto van a ir saliendo generando más vacío existencial, generando esa orfandad, ¿verdad?
porque hay una incoherencia entre lo que ha ocurrido en realidad, que esa persona ha formado parte de mi vida y que ya no forma parte de mi vida. La negación de eso es negar una realidad y, por lo tanto, al tener resistencia a la realidad, eso va a somatizar. Porque al final, estas personas, durante la conquista de ese sitio de privilegio en la vida de uno, han buscado la manera de sacar su pavo real, de sacar lo mejor de sí mismo, de aportar, de tal. Pero una vez conseguida la conquista, y me da igual en cualquier tipo de relación, si de pareja, sea de amistad, si de vínculos de amigos de vida o lo que sea, resulta que ya no tiene valor la conquista, no tiene valor lo conquistado, solo ha tenido valor la conquista y por lo tanto vuelven a esa posición de superioridad y deberías agradecerme que yo esté en tu vida. Se posicionan ahí desde este sitio de privilegio que ellos han creado, independientemente que tú estés de acuerdo o no, y sobre todo que se posicionan ahí desde ese desprecio que emiten hacia los demás, inconscientemente, que quede claro que es inconscientemente. Por lo tanto, ahí hay un bloqueo emocional importante en que varias emociones se están juntando y están sin resolver. Y va creando, repito, ese vacío existencial, esa soledad impregnada en el cuerpo de esas personas que, aun estando a menudo envueltas de muchísimas otras personas, sienten profunda incomprensión y no se dan cuenta que tiene que ver con su manera de gestionarse, con su pensar, con sus creencias, con sus emociones y sobre todo con sus comportamientos. Por lo tanto, desde esa misma baja tolerancia a la frustración, a hacer ver que no ha pasado nada, y claro, están omitiendo la realidad, ¿verdad? Y por lo tanto tienen somatización. Y ahí ya llegan a un sitio más, a un punto más de humillación y vergüenza. Vergüenza y humillación, que son dos caras de la misma moneda, porque si yo, siendo tan especial como soy y teniendo un sitio de privilegio, lo he perdido y no puedo reconocerlo, resulta que me siento humillado, me siento en lo más bajo de mí mismo, porque seguiré sin aceptar mi responsabilidad, pero me quedo sin entender nada. Y en esa incoherencia de no entender que hay una cuota de responsabilidad, porque fijaros, si asumiesen su cuota de responsabilidad, que la hay siempre, entrarían en coherencia y eso les permitiría entenderse, comprenderse y aceptarse, aunque hayan provocado el abandono, y eso permitiría entrar en coherencia y por lo tanto en paz interior para poder hacer un duelo bien hecho y por lo tanto superar la situación, independientemente que les guste o no les guste, pero asumiendo su responsabilidad. Si no hay asunción de la responsabilidad, desde esa baja tolerancia a la frustración habrá siempre incoherencia, por lo tanto habrá sufrimiento. Entonces llegan a puntos tan enormes como una envidia porque perciben que tú continúas con tu vida sin que esas personas sean imprescindibles, que es su creencia, sin que sean todopoderosas, sin que sean necesarias, y por lo tanto esa envidia les lleva a un resentimiento que va a quedar en uno. El resentimiento, lo digo, nace en el odio al otro, porque el otro no hace lo que yo quiero. Con que no hace lo que yo quiero, me enfado como una niña o un niño pequeño, ¿no? me enfado infantilmente y desde ese enfado lanzo venganza. Y esa venganza tiene que ver con cualquier comportamiento que sea de alejamiento, de oscurentamiento, porque lo que no hacen nunca es por el miedo a tener responsabilidad, es acercarse directamente en un lenguaje directo a preguntar qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que ha pasado, qué es lo que he hecho que ha provocado que te apartes de mi vida, ¿verdad? Porque eso sería asumir una madurez que desde esa baja tolerancia a la frustración, de que todo les molesta, lo que no sea que ellos tienen previsto que tú hagas, es decir, que tú seas súbdito de esa superioridad, resulta claro, que les posicionaría en un encuentro consigo mismos y eso no se sienten preparados. Son personas que se alejan muchísimo de sí mismos porque por ahí detrás, en cualquiera de los casos, y repito, no solamente en los enagramas emocionales, también en cualquiera de los otros, está un orgullo que impide el acercamiento para aclarar. Yo lo digo siempre, no hay nada más inofensivo que proponer a otro, oye, ¿qué te parece si tenemos un conflicto, tenemos un malentendido, si nos sentamos un momento para aclarar qué ha ocurrido? E independientemente que esa aclaración nos satisfaga o no, nos sentiremos en paz y en coherencia porque nos hemos dado la oportunidad de entenderlo, comprenderlo y finalmente aceptarlo. Por detrás de todo esto es evidente que hay un narcisismo / individualismo
Un narcisismo conductual, no me refiero al patológico, me refiero al conductual, en que estas personas se creen, tienen la necesidad desde esa baja tolerancia a la frustración de ser el centro de la vida de los demás. Eso ocurre con muchísimas personas, que para que yo no sea abandonada, que no lo soporto, necesito que no me abandones. Para no abandonarme, lo que coloco es en superioridad para que me necesites. Y claro, eso no es así en muchísimas ocasiones. Y por lo tanto, esa estrategia vital fracasa, y en ese fracaso va arrastrando hacia lugares de una orfandad, como no os podéis imaginar. Solo quien la ve en sí mismo puede reconocer esa emocionalidad, de esa orfandad, de ese vacío y de esa soledad tan impregnada, que aun estando rodeado de muchísimas personas, porque claro, por el miedo al abandono muchas personas se rodean de muchos, como diciendo así, no todos me fallarán, ¿no? Porque hay una mirada siempre fuera de uno mismo y no en el interior. No saben que la soledad se puede transformar en solitud, no saben que esa orfandad se puede transformar en acompañamiento a uno mismo, en el descubrimiento de uno mismo, es decir, qué características tiene mi personalidad y cómo actúa mi ego en mi vida, ¿verdad? ¿Qué licencias tiene mi ego? ¿Qué poder tiene mi ego sobre mí? Sabéis que me gusta hacer cortos, lo dejo aquí, deseo que os haya gustado. Hasta el lunes próximo. Gracias.